Hoy tenemos con nosotros a Paula y nos va a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son los principales tipos de trastorno? Los principales, que se establecen son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Si hay algo que tenemos muy presente actualmente son las redes sociales. ¿Cómo crees que influyen en este tipo de trastornos? Cuentas que te hacen sentir mal si no haces deporte X días a la semana. O también me ha pasado una vez, incluso a mí, que bicheando por TikTok me he encontrado de repente alguien que dice: mira, estaba con esta barriga y en 2 días he perdido no sé cuántos kilos tomándome este batido. Si bebes un batido durante 5 días vas a adelgazar 3 kilos. Es mentira. O sea, porque es imposible. Porque es que también las personas tenemos que tener un cierto peso. Los hombres como que son un caso, son un poco como los olvidados, ¿no? Sobre todo a los hombres se les como que exigen mucho también actualmente con el tema de que tienes que estar más fuerte, ¿no? Como más masa muscular. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Paula, psicóloga también de nuestra asociación. Bienvenida. Gracias. Y nos va a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Así que para comenzar, ¿podrías decirnos un poco cómo podríamos definirlos y cuáles son los principales tipos de trastorno? Vale, sí. Vale, a mí me gusta empezar diciendo como que los trastornos de la conducta alimentaria no son en sí relacionados con el acto de comer como tal, es decir, no es como más, como menos, sino son todos aquellos pensamientos y actitudes que tenemos con respecto a los alimentos y también como los hábitos alimenticios que llevamos a cabo, ¿no? Que a veces pues, pueden ser muy desadaptativos y realmente llegar a generar como consecuencias bastante graves y significativas tanto a nivel de salud física, pues por ejemplo es muy común en la anorexia la amenorrea, ¿no? Que es la falta de regla, o por ejemplo también problemas estomacales con el tema de los atracones, ¿no? Que bueno, que ahora más adelante explicaré un poquito mejor. Y también, además puede también llevar pues, consecuencias a nivel social y también psicológicas. Los principales que se establecen son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia se basa principalmente en miedo a engordar y aparte va acompañado de una percepción muy distorsionada de lo que es la figura corporal. Entonces, eso que hace que por mucho que esa persona haga por adelgazar, no se va a ver bien. Entonces siempre va a intentar como llegar a más, llegar a más, llegar a más. Y luego la bulimia y el trastorno por atracón tienen en común que ambas se caracterizan por los atracones, que básicamente es llevar a cabo una ingesta de alimentos muy grande, una cantidad muy grande de alimentos en un periodo de tiempo muy corto y sentir como esa falta de control, es decir, que la comida te está controlando a ti, ¿vale? O sea, tú por mucho que quieras parar, sientes que no puedes parar. Y ya paras cuando realmente ya te sientes que dices, vale, como coma más es que ya exploto, o sea, no puedo más. Lo que les diferencia a ambas es que en el caso de la bulimia sí que se llevan a cabo como unas conductas compensatorias, es decir, intentar como para no coger peso también, porque tiene como ese miedo también a engordar, pues lo compenso de alguna forma, ¿no? Pues por ejemplo, uso laxantes, hago ayunos de un día entero, hago mucho deporte justo después, incluso lo que es muy común también es el vómito autoinducido, ¿no? Autoprovocado. En cambio, en el trastorno por atracón no hay esas conductas. Y aparte, en ambos casos también lo que aparece justo después de ese atracón es con mucha vergüenza y mucha culpa de haberlo llevado a cabo. Nos has hablado de 3 trastornos, ¿no? Sí. Se supone que cuando esas conductas empiezan van como muy poco a poco, ¿o hay distintas señales de alarma que podamos identificar con este tipo de conductas? Vale, sí, va muy poco a poco. De hecho, también me gustaría decir que al final no es algo categórico, es decir, no es tengo esto, por tanto es anorexia, tengo esto, tengo bulimia, sino que es algo más de grado, es decir, cuánta frecuencia, cuánta intensidad o cuánto me están durando estos síntomas. Entonces ahí ya podríamos decir, vale, esta persona simplemente tiene una serie de conductas que son un poco desadaptativas con respecto a la alimentación, o esta persona ya estamos hablando de este trastorno de la conducta alimentaria. Algunas señales de alarma, por ejemplo, que también nos pueden ahí un poco saltar, como a nivel más visual, sería que de repente veamos como un cambio muy drástico en muy poco tiempo con respecto a pérdida de peso, ¿no? Luego también a nivel físico, por ejemplo, en las personas que se provoca mucho el vómito, pues es muy común que tengan en los dedos, pues por ejemplo, la parte de las uñas un poco más amarillentas o incluso los nudillos un poquito más rojos, pues al final de los líquidos gástricos. Luego también es muy común cambios de humor, pues sobre todo estar muy irritable
o estar en un estado de ánimo un poquito más deprimido. Otros, por ejemplo, también señales de alarma serían que de repente ver como que esa persona se observa mucho en el espejo, pero como mandándose mensajes muy despectivos, o que habla mucho como de su cuerpo de forma muy negativa. También, por ejemplo, que va al baño de forma más habitual de lo normal y que además intenta poner siempre música o algo de fondo, ¿no? Porque normalmente las personas al final que, pues, por ejemplo, en caso de bulimia y anorexia, como que llevan a cabo muchas estrategias para ocultarle al entorno lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es muy común, por ejemplo, que si va al baño a vomitar, pues que intente poner música para que no se escuche, al igual que si intentan evitar comer del plato de comida, pues empiezan como a machacar mucho la comida o a dar muchas vueltas para como engañar a la gente con la que está comiendo de pues, que no está comiéndose el plato. O también, por ejemplo, a nivel social, pues sobre todo el evitar ir a eventos sociales que conlleve comer, ¿no? Pues a lo mejor hemos quedado para ir al cine y luego a cenar, pues a lo mejor yo solo voy al cine y luego no voy a cenar, ¿no? Como que evitan mucho eso. Esas serían como las principales señales de alarma. Vale, y como en todos tipos de trastornos, todo tipo de conductas, existen una serie de factores de riesgos. ¿Cuáles consideras que están achacados a este tipo de trastornos? Me gustaría como dejar claro sobre todo que al final son, bueno, como la mayoría, ¿no? Son multifactoriales, es decir, no es una cuestión de que esto ha precipitado a que de repente yo tenga un trastorno de conducta alimentaria, sino que pues hay muchos factores que pueden estar ahí como jugando un papel importante. Además también, que no lo he comentado antes, el trastorno de conducta alimentaria se considera como que es, digamos, la punta del iceberg, es decir, es lo que se puede como ver más, pero realmente debajo pues hay muchos otros problemas como perfeccionismo ya muy exacerbado, baja autoestima, problemas interpersonales, problemas pues, de estado de ánimo, ¿vale? Entonces, factores de riesgo que puede haber, pues a mí me gusta dividirlo como en 3 apartados, ¿no? A nivel más individual, pues lo que he dicho, ¿no? La baja autoestima está muy relacionada, el perfeccionismo, la autoexigencia también. También si a lo largo de tu vida como que has recibido mensajes de tu entorno negativos hacia tu cuerpo, si tienes como más sesgos, ¿no? Con relación a la comida, ¿no? Pues te obsesiona mucho los alimentos, pues categorizarlos en son sanos, no son sanos, los procesados, ¿no? Si tienes mucho ese tipo de pensamientos también, pues es un factor de riesgo. Luego también, pues a nivel más familiar, digamos un poco la educación alimenticia que te han dado en tu familia, ¿no? Pues también si te han inculcado que hay cierto tipo de alimentos que no puedes comer porque no son sanos o porque engordan, ¿no? Pues o también te han dado mensajes de validación hacia tu cuerpo, fue un papel muy importante. Y aparte también, pues el tener una familia desestructurada o haber vivido como ciertas situaciones a nivel familiar, pues algún tipo de abuso, haber estado en una familia, pues no sé, pues que a lo mejor tus padres han sido alcohólicos o un divorcio, bueno, ese tipo de situaciones. Y después también a nivel ya sociocultural, que también es muy importante, ¿no? Pues tenemos por un lado el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, los mensajes que siempre han mandado, el tipo de cuerpo que validan, ¿no? El estándar de belleza que se conoce. Y luego también, pues al final, ¿no? Los mensajes que da la sociedad de qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no son válidos, y sobre todo el tema pues, de la industria alimenticia, ¿no? De esto es sano, esto no es sano, y eso un poquito sería. Vale, estabas hablando un poco de cómo influenciaba la sociedad. Bueno, la sociedad yo creo que influye en absolutamente todo, sí. Pero en este tipo de trastornos, si hay algo que tenemos muy presente actualmente, son las redes sociales. Al final a todos nos influyen de una cierta forma, pero en especial, ¿cómo crees que influyen en este tipo de trastornos? Vale, es verdad que es una pregunta muy amplia en la que literalmente podría estar haciendo un podcast sobre esto. Como un poco en resumen, ¿vale? Para empezar, al final se sabe que en cada cultura como que hay un estándar de belleza, ¿no? Que sé que está como más socialmente aprobado. Entonces, al igual que pues al final siempre se ha ido como difundiendo cuál ha sido, ¿no? Pues anteriormente pues mediante las revistas, por ejemplo, o medios de comunicación, y ahora además también se han sumado las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos por un lado las redes sociales en las que vemos al final cuerpos, podríamos decir, perfectos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos cuerpos perfectos lo que pasa es que están retocados pues, por Photoshop o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendemos a compararnos con cuerpos que realmente no son reales. También tenemos por otro lado el tema del ciberacoso, que también es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo subo un vídeo a TikTok o un vídeo a Instagram y puede venir cualquier cuenta falsa de la que yo no sé quién es a decirme
comentarios muy despectivos sobre mi cuerpo, que quieras o no al final te acaban afectando. O sea, yo estoy segura que si cualquier persona va a cualquier vídeo de TikTok de una influencer un poco así más, yo que sé, dulceida, y se pone a ver los comentarios, seguro que encuentra algún comentario despectivo hacia su cuerpo. Y da igual que estés más delgada, más gorda, es que da igual porque siempre van a encontrar algo con lo que meterse. Entonces es un problema importante. Luego también existen por otro lado muchas cuentas, sobre todo fitness, ¿no? Que como mandan mensajes muy dicotómicos sobre qué tipo de alimentos se pueden comer o qué tipo de alimentos no se puede comer, o qué como en un día para perder grasa, por ejemplo, ¿no? Al final te acabas pues comparando de, vale, tengo que comer esto porque esto es lo bueno que tengo que comer si quiero estar con este físico que tiene esta chica que me gusta. Como algunas cuentas que te hacen sentir mal por si no haces deporte X días a la semana, o si no haces algún tipo de deporte en concreto, ¿no? O también me ha pasado alguna vez, incluso a mí, que bicheando por TikTok me he encontrado de repente alguien que dice, mira, estaba con esta barriga y en 2 días he perdido no sé cuántos kilos tomándome este batido. Entonces al final las redes sociales, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se consume, porque sí que es cierto que obviamente, como he dicho antes, no hay una causa-efecto, es decir, no porque tú consumas este contenido obviamente vas a padecer un trastorno de la conducta alimentaria, pero es cierto que pues al final el tipo de pensamientos que puedas tener hacia la comida o hacia cómo percibes tu cuerpo sí que se puede ver influenciados por las redes sociales. Es verdad que también quiero lanzar una lanza a favor hacia las redes sociales, y es que también existe contenido más positivo en el que se enseñan un poco todo tipo de cuerpos, se validan todo tipo de cuerpos, se dan incluso mensajes normalizando que todos los cuerpos son válidos, que también son importantes recalcarlo. Yo creo que un poco lo que decías tú también era que creo que hay que consumir ambas partes. O sea, me refiero, no es ni muy bueno consumir cierto contenido de redes sociales, pero también es bueno saber que existe, porque si sabes que existe, sabes lo que no debes de hacer o cosas que no debes de hacer, porque tampoco es realista. Si bebes un batido durante 5 días vas a adelgazar 3 kilos, escúchame. Es mentira. O sea, porque Exacto. Es imposible. Porque es que también las personas tenemos que tener un cierto peso, ¿vale? Que sí, hay veces pues, que tienes un sobrepeso o unos kilos que a lo mejor te sobran, pero es que tienes que pesar X kilos por salud. Claro. Por salud tienes que pesar X kilos. Entonces, si pesas, imagínate, 2 kilos de más de lo considerado saludable, que es muy entre comillas, que no lo vas a perder en 5 días. Exacto. Tienes que comer de todo, una dieta muy variada, hacer un deporte acorde a tus necesidades o a lo que tú quieras conseguir, ya sea gimnasio, ya sea atletismo, lo que sea, pero tiene que ser acorde a las necesidades de tu cuerpo y a tus necesidades físicas. Es que si no, no vas a ganar nada haciendo un deporte excesivo, o no vas a ganar nada dejando de comer, o comiendo proteínas en exceso. Es que tiene que ser todo en su cierta medida y en un cierto ajuste, digamos, que si no, no vas a ganar. Me gustaría también preguntarte un poco, que lo vengo también preguntando en entrevistas anteriores, en relación a los mitos. Un mito, por ejemplo, que yo escucho mucho es que los trastornos de las conductas alimentarias están relacionados con personas extremadamente delgadas. ¿Esto es cierto o no? Es totalmente falso. O sea, sí que es verdad que de primeras al final lo que nos llama un poco más la atención y es un poco el tema del físico, ¿no? De repente vemos una persona muy, muy, muy delgada y decimos, esta persona 100% padece, ¿no? O sea, no tiene por qué, ¿no? Porque al final también hay otros problemas pues, a nivel digestivo que también te pueden llevar a que tengas este peso. Incluso la amenorrea no solamente es porque padezcas anorexia, la amenorrea también pues puedes padecer otro problema a nivel endocrino, hormonal, lo que sea, que también te lleva a padecerlo. Entonces, o por ejemplo, incluso las personas que tienen bulimia o trastorno por atracón, normalmente tienden a mantener el peso o incluso a tener sobrepeso. Entonces, no es al final único factor a tener en cuenta el peso como para determinar si la persona tiene o no un trastorno de conducta alimentaria. También otro mito que se escucha mucho es que es algo crónico, que jamás estas personas se curan. ¿Es verdad? Vale, eso es falso también. A ver, sí que es verdad que, digamos, ya vas a tener como esta predisposición y probablemente siempre vas a tener como estos pensamientos en relación a la comida, pero no tiene por qué siempre llevar a ser un trastorno, o sea, tener la patología, digamos. Es decir, te pueden venir los pensamientos hacia la comida de ay, esto no porque no es sano, ay, esto sí porque tal, o ay, he comido un poco de más, tengo que hacer deporte para compensarlo. Te pueden venir, pero
lo que hemos hablado antes, no es una cuestión de grado, es con qué intensidad o con qué frecuencia te están viniendo. Es decir, si yo al final no soy Paula bulímica, ¿no? Yo puedo tener un trastorno de conducta alimentaria por bulimia, ¿vale? Haberlo trabajado y que en algún momento tenga un atracón y en algún momento lo intente compensar de alguna forma, pero no significa que tenga la patología como tal, ¿vale? Pero sí que es verdad que siempre vamos a tener que como aprender un poco a regularlo y a gestionarlo, porque sí que es verdad que no significa que nunca vayamos a pensar más en nada relacionado con la comida. Al final también son enfermedades que van muy a largo plazo, que siempre van a estar presentes aunque ya estés curado, ¿no? Y que al final también repercuten mucho en los terceros de tu alrededor. Exacto. Por ejemplo, en el caso de las familias siempre se dice que no te pueden ayudar, o al menos esas personas creen que nadie las puede ayudar. ¿Esto es verdad? Eso también es falso. De hecho, la familia juega un papel muy importante, tanto como hemos dicho, ¿no? Como factor de origen, incluso mantenimiento, ¿no? Porque al final la dinámica familiar es muy importante, como también en el tratamiento de esta patología, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que las personas que lo padecen se sienten muy incomprendidas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, sobre todo en la anorexia, hay una falta de conciencia del problema, es decir, esa persona no ve el problema. Entonces, que tú le digas, por ejemplo, ay, es que estás muy delgada, no sé, algo así, comentarios de ese estilo, es como, pues es que yo no lo veo, porque para esta persona no es suficiente, ¿no? O, por ejemplo, para las personas que sufren atracones, que como he dicho antes, ¿no? Al final tienen mucha culpa y mucha vergüenza, entonces no siente que los demás comprendan por lo que están pasando. Entonces la familia juega un papel muy importante y de hecho durante el tratamiento es importante también psicoeducar a la familia, ¿no? Porque también pues para que se establezca en el entorno familiar como un ambiente muy pues comprensivo, de asertividad también, ¿no? E incluso a veces también si la propia paciente, el propio paciente no quiere trabajarlo, porque lo que digo, no es consciente de que tiene un problema y no quiere trabajarlo, se empieza trabajando con la familia para que como que indirectamente se trabaje con el paciente. Entonces es muy importante la familia sí que tiene un papel importante, aunque sea simplemente ya de apoyo. Como en todo tipo de enfermedad, siempre tiene que haber una distinción de género. ¿Tú consideras que los trastornos de la conducta alimentaria son solo cosas de mujeres? Porque es lo que la mayoría de gente cree. No, y de hecho me alegro que me lo hayas dicho porque como que a veces los hombres como que son, en este caso, son un poco como o los olvidados, ¿no? Sí que es verdad que suele haber más prevalencia en las mujeres, pero también existen los hombres que lo padecen, ¿no? Sobre todo a los hombres se les como que le exige mucho también actualmente con el tema de que tienes que estar más fuerte, ¿no? Como más masa muscular y tal. Entonces, pues sí, también entran dentro de estas patologías. Y de hecho, en todas las edades, normalmente lo más común es que suele empezar durante la etapa de la adolescencia o la adultez temprana, pero cada vez se está viendo que también va empezando como antes, ya incluso en la etapa infantil con los 9 años ya también están empezando a ver como casos de este tipo, y tanto en mujeres como en hombres. Pues la verdad que me ha parecido muy guay haberte podido entrevistar, ha sido un placer y espero que te vuelvas a animar alguna vez. Muchas gracias.